¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Vamos con otro informe diario del mercado de criptomonedas. Hoy tenemos un día de subidas en los mercados, con Bitcoin recuperando los 97.000 después de que China y Estados Unidos hayan confirmado que este fin de semana se van a reunir en Suiza para comenzar las negociaciones sobre la guerra comercial, y eso obviamente ha provocado subidas tanto en el mercado cripto como en el mercado tradicional. Así que en este vídeo vamos a comentar un poco más los detalles sobre esta reunión, la reacción de los mercados y sobre todo también qué puede pasar a partir de hoy, ya que tenemos hoy decisión de la Fed sobre los tipos de interés. Así que vamos con el vídeo y vamos a empezar como siempre por CoinMarketCap, viendo a ver cómo está el mercado cripto en el día de hoy. Lo primero que vemos es una subida muy buena de más del 2,5% del Global Crypto Market Cap, que vuelve a subir por encima de los 3 trillones. Tenemos a Bitcoin muy cerquita ya de los 97.000, en 96.950, con una subida de casi el 3% en las últimas 24 horas. Una subida muy parecida a la de Ethereum, que sube otra vez muy cerquita de los 1.850. Y si bajamos más abajo, vemos que algunas altcoins presentan incluso subidas más potentes que Bitcoin y Ethereum, como por ejemplo tenemos Dogecoin, Cardano, Sui, Chainlink prácticamente subiendo un 4%, e incluso algunas sube más de un 10%, como por ejemplo Litecoin, que sube más de un 12% en las últimas horas, y alguna otra del top 100 también sube en torno a esos porcentajes. Entonces, como he dicho al principio del vídeo, toda esta subida que hemos visto hoy en los precios viene un poco propiciada por el anuncio que conocimos ayer de que Estados Unidos y China van a oficialmente empezar a hablar y a negociar los términos comerciales que van a regir pues prácticamente el comercio internacional a partir de ahora, y va a ser a partir de una reunión que van a tener el secretario del Tesoro Scott Bessent y el representante comercial Jamieson Greer, con diferentes pues oficiales chinos, en una reunión que va a tener lugar en Suiza este fin de semana. Así que por lo menos ya tenemos este primer paso por parte de China y Estados Unidos de sentarse a negociar, que era una cosa que hasta entonces no sabíamos ni siquiera si iba a pasar, porque Estados Unidos decía que estaba ya negociando con China, China lo negaba completamente, decía que ni siquiera había recibido una llamada de Donald Trump. Así que es un primer paso para que se alivien todas estas tensiones comerciales, todo este miedo de recesión, y pueda volver un poco más la calma a los mercados, ¿vale? Entonces, la reacción de los mercados ha sido bastante buena, obviamente. Ayer tuvimos pues una caída otra vez en el S&P 500, tampoco muy importante, pero del 0,8%, y hoy los futuros vienen subiendo un 0,77%, pues sobre todo a raíz de esta noticia. Así que veremos sobre todo cómo abre Wall Street y luego cómo reacciona también en el cierre a las declaraciones de Powell. Tenemos un día súper cargado de noticias en el panorama macro, así que hay que estar muy pendiente, porque lo más probable es que haya bastante volatilidad, pero de primeras la reacción ha sido bastante buena. Entonces, yéndonos al mercado cripto, la reacción ha sido incluso mejor, porque la subida de Bitcoin ayer fue bastante fuerte, desde incluso tocar los 93.500, cerramos ayer la vela diaria en los 96.700, una subida de más del 3,5%, así que una muy buena subida. Pero ojito, porque a mí tengo que confesar que no me termina de convencer esta subida. Creo que está perdiendo fuerza cada vez más este pequeño impulso alcista que estamos viendo durante las últimas semanas, y creo que lo que sería más sano a nivel técnico, como vengo comentando en los últimos vídeos, sería una caída por lo menos aquí hasta los 92.000 para recoger un poquito más de liquidez alcista que hemos dejado en este balance del 22 de abril, y poder aquí coger más fuerza para ir a buscar los máximos históricos durante finales de mes de mayo o incluso durante el mes de junio, ¿vale? No hay que tener ninguna prisa con esto, y las cosas de Palacio van despacio. Entonces, deciros que eso, que tampoco las tengo todas conmigo, y tengo un poco de, no de miedo, pero tengo ahí un poco la mosca detrás de la oreja, sobre todo con las declaraciones de Jerome Powell hoy a las 8:30 hora española, justo después de que se tome la decisión sobre los tipos de interés, que prácticamente está descontado que van a ser del 4,5%, que no se van a mover, pero cualquier declaración que sea un poco hawkish, un poco pues más cauta a nivel de cambio en la política monetaria de la Fed, de restrictiva a expansiva, pues obviamente puede afectar al precio de los activos de riesgo. Y yo creo que después de la subida que hemos visto hoy, tan no artificial, pero sí que muy rápida, y sobre todo con una cosa que ya se debería haber descontado, que se iba a empezar a negociar el tratado comercial, pues yo creo que podemos ver sinceramente una caída hoy después de que hable Jerome Powell, y es lo que me espero. Creo que podemos iniciar una caída a muy corto plazo hasta los 92.000, incluso 90.000, y no pasaría nada, y ahí es donde yo creo que va a ser muy interesante cargar
bastante más las altcoins, incluso Bitcoin, de cara a un siguiente impulso alcista durante finales del mes de mayo o incluso ya para el mes de junio, ¿vale? Es decir, que hoy pues prácticamente todas las altcoins están subiendo al mismo tiempo que Bitcoin, menos una que quería destacar, que es Virtual, que es una de las que mejor estaba hasta el día de hoy, venía subiendo muchísimo. Ya sabéis que es de las pocas altcoins o ecosistemas que estaban pues superando lo que estaba haciendo Bitcoin en las últimas semanas. Habíamos superado con creces el máximo del 26 o 25 de marzo, que estaba aquí en torno a los 80 céntimos. Habíamos incluso superado este nivel de resistencia en torno a los 1.25 o 1.30 dólares. Habíamos incluso llegado a los 1.88 y hemos corregido en los últimos 4 o 5 días en un porcentaje más o menos de ahora mismo un 25%, y estamos acercándonos a una zona muy interesante para acumular, en mi opinión, que es la zona de los 1.20, 1.25, que es donde yo precisamente había entrado aquí justamente hace una semana. Entonces, de hecho, si tiramos un Fibonacci desde el comienzo de este impulso alcista hasta el máximo que hemos formado, vemos que ya estamos en un 38.2 de Fibonacci en el retroceso. Incluso si lo proyectamos a una caída incluso superior con lo que estamos comentando de Bitcoin, pues incluso podríamos ver caídas de Virtual hasta el nivel 50 de Fibonacci, que sería justamente donde también coincide con la zona de oferta y demanda de los 1.20 dólares, y por tanto ahí considero que va a ser una muy buena oportunidad para seguir cargando Virtual de cara a un posible rebote y una posible continuación en el corto medio plazo hasta los 2, incluso 2,5 dólares. Y no solamente Virtual, sino que muchas otras monedas dentro de su ecosistema lo están haciendo pero que muy bien, y tienen un gráfico bastante parecido al de Virtual, pero obviamente un poquito más volátil a ser pues monedas más pequeñas, que cuando sube Virtual suben mucho más que Virtual, pero cuando retrocede Virtual obviamente retroceden también con un porcentaje mayor. Entonces estas son las que estoy vigilando muchas monedas del ecosistema de Virtual por si vemos esta caída en los próximos días hasta esta zona, hasta el nivel 50 de Fibonacci, en el retroceso de Fibonacci, no solamente en Virtual sino también en muchas de sus altcoins pequeñas, poder incluso abrir posiciones ahí. Así que si os interesa esta información, dejadme en los comentarios y mañana pasado podemos hacer un vídeo más específico sobre las mejores altcoins dentro del ecosistema de Virtual, al igual que hicimos ayer un vídeo sobre las mejores altcoins dentro del ecosistema de Sui, que son dos de los ecosistemas más alcistas en este momento, son dos de los ecosistemas, de los muy pocos ecosistemas que lo están haciendo mejor o por lo menos igual que Bitcoin, mientras que todo el resto de las altcoins lo está haciendo mucho peor que Bitcoin, sin ni siquiera superar los máximos del 26 de marzo. Así que estas son las altcoins que en mi opinión merece la pena ahora mismo tener en el portafolio e incluso plantearse más compras si vemos caídas a corto plazo en el mercado, ¿vale? Así que bueno, mañana comentaremos todo esto más en profundidad, veremos a ver qué ha pasado con los tipos de interés, que ya os digo que se des cuenta que no va a haber prácticamente movimiento. Vamos a comentar sobre todo las declaraciones de Jerome Powell acerca de la política monetaria que va a llevar a cabo la Fed de aquí a finales de año, veremos también cómo ha reaccionado el mercado, y si os interesa pues podemos comentar también este ecosistema de Virtual, que parece que está renaciendo con los últimos pues repuntes que ha tenido en las últimas semanas, con las nuevas modificaciones en el protocolo que han hecho y con la nueva aparición de diferentes agentes de inteligencia artificial. Así que esto es todo por hoy, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, no olvidéis suscribiros y darle like al vídeo, y nada, como siempre, muchas gracias por estar ahí, nos vemos mañana en el siguiente y os mando un fuerte abrazo para todos.